Mi nombre es Santiago Salgado. Soy oficial de policía y me gustaría pedirles un favor. ¿Serían tan amables de darle mis últimas palabras a mi esposa? Su nombre es Elena Flores Guzmán y es orientadora en la secundaria Borges. Gracias. Hola, hermosa. Espero que me perdones, amor, por no regresar a casa. Pero sé que entenderás que no tenía más opciones. ¿Sabes? Quisiera verte sonreír una vez más, escuchar tus bromas. Eres el amor de mi vida. Siempre lo has sido. Me duele mucho tener que dejarte. Puedo percibir tu aroma en el aire, a pesar de que no estás aquí a mi lado. Cuando nazca nuestro hijo, ¿puedes ponerle mi nombre? Ya sé que tu respuesta es sí. Te amo, mi doncella de miel. Por favor, solo denle mi despedida. No necesito escuchar más. Hoy sé bien lo que es el miedo bajo la piel. Voy sintiendo en aumento el frío y la presión en el pecho desde hace ya 2 horas. Me pregunto si será doloroso mi final. No llegaré a ver de nuevo la luz del sol, lo sé, pero está bien. Lo hago por ella. Todo siempre ha sido por ella. Debo seguir conduciendo. Debo alejarme lo más posible de toda forma de vida y encontrar un buen lugar para sucumbir. El incidente fue detectado a tiempo y, gracias a eso, pudimos evitar un desastre. El primer caso fue un cazador que vivía en el centro del pueblo, muy cerca de la secundaria Borges. Su hijo relató que el día en que su padre Jorge, de 47 años, fue a cazar, regresó comportándose muy extraño. Dijo que algo le caminaba bajo su piel y presentaba ocasionalmente nistagmo horizontal. Pero atribuyó sus males al cansancio, así que se fue a dormir. El chico no se percató del momento en que su padre pereció. Fue hasta la noche que, mientras se ejercitaba, escuchó el sutil sonido de arrastre por el pasillo, de algo que iba hacia su posición. Creyó que se trataba de su padre, que había empeorado y se arrastraba para pedirle ayuda. Sin embargo, cuando abrió la puerta, lo que presenció no era su padre. Lo describió como un tipo de lecho, algún coral o estrella de mar, con un tamaño aproximado al de un perro mediano, unos 40 o 30 centímetros aproximadamente. Los movimientos del extraño ser eran constantes, aunque demasiado lentos, así que cuenta que le observó por unos segundos hasta que le tuvo a 1 metro de distancia. Fue cuando esto le roció algún tipo de espora, de una tonalidad grisácea. Expresó que respirarlo fue como inhalar el polvo de los saborizantes para el agua. Corrió hacia la habitación de su padre para advertirle de lo que estaba en su hogar. Fue cuando lo encontró sin vida, acostado en su cama. Tenía el pecho completamente destrozado. Cuando salió de la habitación de su padre, esperó ser atacado por este ser. No obstante, el engendro le ignoró totalmente y el chico aprovechó esto para encerrarle en el gimnasio. Llamó a emergencias omitiendo a esta criatura. Por supuesto que lo hizo. De no haberlo hecho, se le hubiese tomado a broma.
Llegamos a su residencia. Aquel adolescente estaba esperándonos en la entrada de su casa, traumatizado, con el rifle de su padre en mano. Le pedí que dejara el arma en el suelo y me acerqué a él. Fue cuando nos relató lo mencionado. Al entrar a comprobar la condición del padre, bueno, fue una escena espantosa. Llamamos al forense para que nos explicase lo que encontramos, ya que era evidente que salía completamente de nuestra comprensión. Lo siguiente fue revisar el gimnasio. No encontramos nada, aparentemente, pero al revisar con más detalle, nos percatamos de la existencia de una ventanilla de 20 por 50 centímetros que servía como respirador del gimnasio. Esta había sido rota desde dentro recientemente, y de ella escurría una sustancia blanquecina que más tarde descubriríamos era la sangre de esta cosa. Cuando el forense llegó, estábamos por llevarnos al chico, pero escuchamos gritos y disparos en la casa de al lado, y una niña salió corriendo pidiéndonos ayuda entre lágrimas. Encontramos a la monstruosidad devorando el rostro de su madre, y al padre luchando por matar a esta aberración. Nosotros no podíamos creer lo que estaba frente a nuestros ojos, pero sin más intentamos ayudar. Le disparamos, le apuñalamos, le golpeamos y esta cosa no dejó a la mujer. No pudimos evitar que le arrebatara la vida. Pedimos refuerzos para intentar frenar a esta cosa que seguía devorando, sin tregua alguna, el cuerpo ya inerte de la pobre mujer. No obstante, la otra unidad de patrullaje se encontraba activa en otro incidente muy lejos de la zona. Cuando la criatura se hubo saciado, se desprendió del cuerpo de su víctima y vimos, debajo de este monstruo, en lo que parecía ser su boca, estaban regresando como gusanos, pero creo que eran lenguas o algo así. La cosa ya no atacó, se quedó inmóvil, quizá durmiendo. Como haya sido, solo así pudimos capturarle. El forense se hizo cargo de ambos cuerpos y de la criatura. En cuanto a nosotros, teníamos ahora 2 familias destruidas. Un chico de 13 años que había perdido lo único que tenía en el mundo, su padre. A una niña de 6 años que perdió a su madre de un momento a otro. Y a un padre y esposo que no pudo evitar que le arrebataran la vida a la mujer que amaba. Al menos los 2 últimos se tenían el uno al otro. Así que fui a hablar con el joven. Lo primero que dijo fue: siento el miedo bajo la piel, mientras se rascaba el pecho. Le abracé, pero creo que solo quería estar solo, por lo que me limité a pedirle información. Específicamente los lugares exactos donde solía cazar su padre. Mientras charlábamos, vi el temblor de sus ojos. No até los cabos en ese momento. Creí que se trataba del trauma. Le proporcionamos unas cobijas y le dejamos dormir en una de las oficinas. Mi compañero y yo fuimos a la zona de cacería del hombre, en busca de algún rastro que nos diese una pista de dónde había salido esta monstruosidad. Buscamos por aproximadamente 2 horas sin hallar nada extraño, así que retornamos a la central. Cuando estábamos de vuelta encontramos el cuerpo del chico en las mismas condiciones que el de su padre.
Del elemento que debía estar cuidando la central, ni rastro. Claro que queríamos salir corriendo, irnos y fingir que nada había ocurrido. No obstante, éramos buenos elementos del cuerpo de policía y, al parecer, la única barrera entre esa cosa y los civiles. Bloqueamos la salida y, con un terror desbordante, comenzamos la búsqueda. Recordamos que teníamos encerrada a una persona en estado de ebriedad, así que ahí es donde empezamos. Este sujeto aparentemente se hallaba bien, aunque asustado. Entre sollozos y tartamudeos nos explicó lo ocurrido. El grito de un hombre en la dirección donde se ubica el sótano, lugar de trabajo del forense, seguido del compañero encargado de cuidar la central, pasando corriendo para verificar, y después dijo que una planta rosa había pasado hace unos momentos frente a él, también en dirección al sótano. Mi compañero iba a liberar al hombre, pero se lo impedí. Deduje que no lo había atacado por la misma razón que no atacó al chico. Son las incubadoras. Y aunque el hombre nos rogó que le dejáramos ir, tuvimos que ignorarle. Fue cruel, lo sé, pero fue por un bien mayor. El tipo no era un delincuente, solo era un borracho que se había orinado en vía pública. No merecía ese final. Sabíamos lo que encontraríamos en el sótano, o eso creímos. El compañero encargado de la guardia estaba a medio devorar. En cuanto al forense, él agonizaba, sacando espuma por su boca, y a su lado estaba uno de estos engendros sin vida, bañado en algún químico, al parecer el mismo que el forense había bebido. Veíamos cómo debajo de su piel se retorcían como arañas, en su cara, cuello y brazos. Antes de morir, lo único que alcanzó a articular fue: "No los mutilen", mientras señalaba temblorosamente la computadora donde guardaba sus registros. Segundos posteriores a su triste desenlace, las cosas debajo de su piel también sucumbieron. En cuanto a la primera monstruosidad, aún se hallaba en la jaula, inmóvil pero con vida. Revisamos los registros del forense. A grandes rasgos se trata de un animal muy similar a los equinodermos. Al escuchar esto y al ver en uno de los videos cómo el forense había cortado una gran parte del siniestro ser, y al percatarnos que éste se hallaba entero, nos dimos cuenta con horror del error que habíamos cometido al asumir que solo habían dos criaturas, y sabíamos que una tercera estaba oculta, acechándonos. Tomamos algunos de los químicos al azar y rociamos a la primera criatura hasta que dejó de retorcerse. Al menos ya conocíamos una forma de matarles. Espalda con espalda recorrimos el sótano, atentos al mínimo movimiento o ruido. No podíamos permitir que esta cosa saliera con vida. Y entonces recordamos al hombre de la celda. Y hacía algunos minutos que no se escuchaba movimiento en su celda. Mi compañero se dispuso a investigar
y yo acepté en quedarme a seguir buscando. Fue cuando nuestro final se había escrito con punzón de fuego. Cuando mi colega abrió para salir del sótano, fue recibido por una ráfaga de esporas y yo, al distraerme por el impacto de la escena, el engendro perdido cayó del techo y me roció a mí. Nos quedamos en shock por unos instantes. A pesar de nuestras precauciones, habíamos perdido toda posibilidad de volver a casa. Yo no podía dejar de pensar en mi esposa. Lo último que le dije fue: "Nos vemos mañana", y le di un beso de rápido. Ahora solo pensaba en que debía haberle dicho lo mucho que la amaba, lo importante que era para mí. Debí acariciar su cabello, abrazarle, poner mi oído en su vientre y despedirme de mi hijo no nato. En cuanto a mi compañero, él estaba con una mirada perdida, mientras lágrimas rodaban por su mejilla. Quizá, al igual que yo, pensando en lo que ya no podría hacer, en lo que debió haber hecho en su último día. Recuerdo que me dijo al empezar la guardia que no quería venir a trabajar. Cuando volví en mí, no podía permitirme perder el juicio mientras estas cosas seguían ahí. Por fortuna, se habían entretenido comiéndose lo que quedaba del cuerpo del compañero de la central. No sé cuánto tiempo nos quedaba, pero podía intuir que no era mucho. Mi colega luchó para recuperar un poco su estabilidad mental, pero cuando lo hizo, roció con cuánto químico se encontró a esas dos cosas, mientras su rostro reflejaba una expresión dual, una tristeza casi tan desbordante como su odio. En cuanto a mí, salí al estacionamiento y tomé el transporte blindado. Vacié los tanques de combustible de las patrullas en los garrafones de agua y los metí al vehículo. Entre mi compañero y yo, subimos al transporte a las víctimas y a los ignotos seres. El plan sigue siendo el mismo: alejarnos lo más posible de la civilización y prender fuego a todo rastro orgánico, incluyéndonos de las criaturas. Pero en estos momentos solo yo continúo con vida. Antes de comenzar esta grabación, mi compañero, al no soportar la idea de una muerte así, decidió acabar por su propia mano. No lo culpo. Si no fuera porque debo asegurarme de que esto acabó, también lo habría hecho. Dejaré esta grabación cerca de lo que quede, en un lugar seguro, para que no sea afectada por las llamas. Los registros del forense, videos y audios siguen ahí, en la computadora, por si aparecieran más de estas cosas. Ya no me queda tiempo. Me despido.